Buenas noches, este es el programa El Basta Allá en la Radio. Estamos en la querida FM Libre 92.7 del dial, radio comunitaria de Alberdi, que hoy cumple sus primeros 34 años. Somos Eduardo Planas y Jorge Carranza. Estamos con nuestro operador, Ricardo Maidana. Pueden enviar mensajes al WhatsApp de la radio, 351-800-4928. Nuestro invitado de hoy es el escritor Waldo Cebrero, quien gusta decir de sí mismo que se llama Waldo porque así lo quiso su abuelo. Su mamá había elegido Ramiro. Nació en San Carlos Minas, un pueblo minúsculo del noroeste cordobés. En 1992 vivían 1000 personas y una crecida del río mató a 50. Él tenía 8 años. Se acuerda del barro, de los juegos en el barro. En ese pueblo hay al menos un policía por familia. La suya rompe la media, hay 3. Para no ser uno, se fue a la ciudad a estudiar cualquier cosa. Entró a comunicación social. No sabe cómo, pero se hizo periodista. Y de policiales. Habló con viudas y malandras. Comió pizzas con sargentos y tomó cafecitos con fiscales. 15 años vivió de eso. Ahora ya no. A veces lo extraña. Hace 5 años lo invitan a la Feria del Libro. Nunca escribió uno, dice. Eso dice de él, pero debemos decir que Waldo, en el año 2024, publicó el libro de cuentos Mecanismos Primitivos por Vaca Muerta Ediciones. El último de todos tus amores, yo, el loco aquel que nunca te olvidó. Hoy te mando estas 25 flores, recíbelas, mujer, no digas no. Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Ponles agua fresca en un jarrón, mas por lo que quieras, sé discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Sí, te sé bien ocupada con tus cosas. Y perdóname si algo interrumpí. Mandándote estas 25 rosas, las horas que a diario pienso en ti. Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Agua fresca en un jarrón, mas por lo que quieras, sé discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al buró junto a tu cama. Escuchamos el tema musical 25 Rosas por Joan Sebastián, elegido por nuestro invitado. Acompaña a su padre a cenar en el techo. Comen juntos un poco de fiambre, queso y unas rodajas de pan con un sifón de soda y vino en caja. Mira por un rato en silencio, en un hondo silencio,
cómo el incendio avanza hacia el oeste. Todavía están allí, se los puede ver. Fuma dentro de una casa partida y ve cómo el humo sube hasta los tirantes resecos y arqueados, como las costillas de un cabrito a la parrilla. Así la voz, los cuentos de Waldo Cebrero. Una conciencia lúcida mira el mundo, un mundo brutal y hermoso, un mundo que se incendia y se consume inevitablemente, un mundo partido, fisurado, que es casa a su vez. Bienvenidos a la áspera belleza, bienvenidos a los cuentos de Waldo Cebrero. Hola Waldo, buenas noches. Hola Jorge. ¿Qué tal? Qué bonito lo que leíste, qué bonita voz. Bueno. Feliz cumpleaños también a vos y a la gente de la radio. Gracias, gracias. Bueno, felices de tenerte, Waldo. Y un poco la mecánica del programa es que ahora vos leas textos que vos quieras, por un ratito. Bueno, no hice la tarea de decidirlo previamente. Así que voy a pasar por algunos fragmentos de mecanismos primitivos y capaz después por otra cosa. El verano del que quiero hablar, el verano en que cumplí 13 años, fue el verano de los incendios. Todavía el fuego estaba a varios kilómetros, pero el aire en el pueblo se había llenado de olor a cenizas y hacía tanto calor que había que cerrar las puertas y ventanas antes del mediodía y quedarse adentro con la espalda desnuda sobre las baldosas. Una tarde papá llegó del campo después de un día y una noche persiguiendo un ternero que se había espantado. Tenía espinas de amor seco en toda la ropa, tajos en las manos y oscura la cara de tanta tierra. Dijo que sentía fiebre y pasó derecho al patio. Se sacó la ropa, abrió la manguera, la colgó de una rama y dejó que el agua cayera en la cabeza. Después entró a su pieza y no salió hasta el domingo, cuando sonaron las campanadas para ir a misa. A la noche, papá quiso cenar en el techo. Fue hasta la cocina, cortó fiambre, queso, rodajas de pan, agarró un sifón y una caja de vino. Yo cargué 2 reposeras. Comimos callados, mirando cómo el fuego coronaba la loma al oeste. Una luz rojiza untaba la panza de las nubes. Cuando dejábamos de masticar, en el silencio, podíamos oír el chasquido del monte ardiendo que sonaba como un rezo. ¡Qué espectáculo!, dijo papá en un momento. Yo agaché la cabeza varias veces para decir que sí. Después le pregunté si el fuego estaba lejos. Como 2 días del cementerio, calculó. El cementerio quedaba a un par de kilómetros al sur por la ruta y después entrando por un camino de tierra, incrustado en medio del campo y rodeado por miles de palmas caranday. Ahí estaba enterrada mamá. Una vez al mes íbamos a barrer la mugre que se juntaba en el zócalo del nicho. Nos quedamos un rato más, callados, mirando el incendio. Cuando papá terminó la soda, bajamos. Esa noche soñé con mamá. En el sueño, ella era joven, espigada, usaba el pelo negro ajustado en un rodete y vestía un kimono rojo. Su cara era la de una mujer oriental. Sabía que era mamá porque hablaba como ella, el mismo timbre, la misma tonada, pero en el sueño no llegaba a percibir ni una sola palabra de lo que decía. Por entonces, si me preguntaban, yo no podía explicar en una palabra de qué trabajaba papá. Se la pasaba en el campo, aunque no teníamos campo. Ponía alambrados, cortaba leña y a veces cuidaba las vacas del carnicero, les daba de comer, las arriaba hasta el río y las preparaba cuando había que carnearlas. Algunos fines de semana por las noches era mozo en el único bar del pueblo. Ese verano yo tenía un único amigo, Tanque, un chico fornido que vivía en la ciudad con su familia y venía los veranos a la casa de la abuela. De día la pasábamos tirados en el piso fresco hablando de todo hasta que se ponía el sol. Nos habíamos hecho inseparables y a pesar de nuestra mínima diferencia de edad, él era un año mayor, le gustaba decir que tenía experiencia. Él decía calle, porque vivía en la ciudad. Eso es un pedacito de Arden las Palmeras, que está atravesado por el fuego, y este otro se llama Mecanismos Primitivos y agarra una parte del medio. Es una pareja que
Cora y Rubén que van a un velorio al pueblo de Rubén. Cora no es del pueblo y no está cómoda con la situación. Cora. La hora siguiente, Cora la pasó recostada en la cama de una plaza que estaba en el cuarto de Rubén. Sobre una de las paredes descascaradas había un grafiti que decía La Renga. Rubén lo había pintado cuando era adolescente. Cerró los ojos e intentó no moverse para no tener calor. El ventilador batía el aire espeso con olor a desinfectante para piso. Pensó en las primeras veces que durmieron en ese cuarto. Cogían de parados porque la cama rechinaba, polvos mudos, frenéticos, ella apoyada en la pared descascarada para soportar los empellones furiosos de Rubén. Ahora el sexo se había vuelto un trámite. Se durmió pensando en eso. La despertó el peso de la mano de Rubén sobre su cadera. ¿Tocaste el gato muerto? ¿Te lavaste las manos? Rubén quiso hacer una broma y le pasó la palma abierta por la cara. Cora se la sacó con fuerza. ¿No vamos a hablar nosotros? Rubén no contestó. Clavó la mirada en la pared pintada y se quedó así, callado. Años atrás, ese gesto como de recogimiento y reflexión le atraía a Cora. Le parecía que le daba un aire de soledad e independencia. ¿Y a qué viniste? Vine a buscarte. Se adelantó el sepelio. Parece que lo van a enterrar antes. Por el calor, el cuerpo de Kirka había comenzado a supurar. Los jugos mojaban la mortaja y comenzaban a filtrarse por la madera. Mamá Dora debía dar el diagnóstico final y decidir si esperaban hasta que caiga la tarde o salían en caravana hacia el cementerio. Ahora, con este calor, sí, nos esperan para despedirlo. En la sala rezaban el rosario. La viuda se arrastró hasta el cajón y dejó caer su pelo sobre el cuerpo de Kirka. El vestido negro le quedaba grande y Cora pensó que debía ser prestado. Alguien le ayudó a volver a la silla. Después, uno a uno, los presentes fueron desfilando a despedir al difunto. Los hombres no se quedaban mucho frente al cajón. Le echaban un vistazo como quien revisa la carne asándose a la parrilla, calculando cuánto falta, y daban media vuelta. Olían a colonia y a ginebra. Mamá Dora fue la última. «Venga, mijo», dijo y se colgó del brazo de Rubén. Caminó con la ayuda de su nieto hasta quedar frente al cajón y se quedó mirando fijo el cuerpo. Movía los labios, rezaba murmurando algo. Rubén hizo listas mentales. La lista de buenos recuerdos de Kirka. La camioneta F100 en la que repartían soda y a la que le gustaba subirse de chico, el encendedor Zippo que a veces le prestaba para hacer fuego o para fumar después, o cuando le enseñaba algo prohibido y después decía, esto no se lo cuentes a tu madre. Pasados unos minutos la mujer movió la cabeza de un lado a otro y dijo, puta madre, morirse y seguir dando problemas. Que
perdido así, sin orgullo ya compréndeme. Haz un alto, siempre dices, ya lo sé, que esta lucha nos lastima a los dos. Estás pidiendo lo mismo que yo, un deseo inmenso de sentir y decirte abrázame. Ha sido la canción Sereno Estoy por Wilkins, elegido por nuestro invitado. Waldo, ¿qué significó en tu formación emocional, psicológica, el ingreso de la literatura en tu vida? Qué pregunta. Tuve análisis ayer. Capaz que un principio de emancipación. Hablo de mi vida particular, digamos. Yo tuve una infancia feliz en el campo. A mí me criaron mis abuelos. En mi casa no había ningún tipo de libros de literatura. Uh-huh. Sí, enciclopedias y esas cosas. Y mi abuelo era comisario, como la viste al principio, y mi papá era policía. Y capaz que la emancipación fue de esa fuerza, ¿viste? Uh-huh. También hay que ver en qué momento ingresa la literatura, porque capaz que yo puedo identificar que ingresa cuando conozco otro mundo en Córdoba y la literatura viene en forma de libro y leo algo que digo, pero esto yo ya lo escuché, y capaz que ya la literatura, como nos puede haber pasado a todos, se nos había inoculado a través de la historia oral antes de ser lectores. Claro, más en esos lugares, ¿no? Sí, mi abuelo era un gran contador de historias, era atrapante. Sí, paraba el mundo. Y aparte, como buen comisario rural, tenía de todas. Claro. Pero eso creo que significó. Vos sabés que escuchándote, veo, viste que vos elegiste en esas líneas para encabezar el libro a Eduardo Halfon. Uh-huh. Y dice, o tal vez la literatura necesita construir una realidad destruyendo otra. Un poco. Mirá, por ahí va. Me había olvidado que había... Claro, no, yo te estuve leyendo. Bien. Uh-huh. Sí, es un poco eso, ¿no? Lo que estaba diciendo. Sí, puede ser. Punto. En algún punto sí, también por el material del que están hechos los 3 cuentos de Mecanismos Primitivos, que sin ningún tipo de intención surgen posiblemente de cosas personales, pero bueno, como le debe pasar a todo el mundo, solo seguro. Yo no tengo ningún tipo de control sobre lo que escribo, pero se transforman en otra cosa, digamos. Sí, claro. No sé de quién era, ¿viste? No estudié para la entrevista, pero esta verdad que está en verdad de que el trabajo de la literatura, y yo lo digo más como lector, ¿no? Como alguien que maneje, es provocar un efecto de distorsión sobre la verdad para generar otra verdad, otra realidad. Está bueno eso. Algo que no hace, que es imposible hacerlo como periodista. Yo soy periodista y trabajaba como cronista y trataba de introducir, según yo, herramientas de la literatura en las historias reales, pero esa otra distorsión que provoca la literatura o la ficción y que completa al lector, siempre libre de lo que quiso hacer el autor,
es eso, creo, otra verdad, otra Vos realidad. sabés, Waldo, que justamente eso me lleva a una pregunta que tenía acá. Es un poco esos 15 años que como periodista hablaste con viudas, malandras, sargentos, fiscales. ¿Qué quedó en vos de eso? ¿Hay un residuo ahí, un sedimento? ¿Deudas? No, sí quedó. Es que a veces, sobre todo me quedaron ganas de hacerlo, solo que lo que alguna vez hicimos ya no existe más, como Claro. el trabajo de periodista está muy mancillado. Es cierto eso. Y quedó como la conciencia de que el otro es insondable, ¿viste? Todo el tiempo estamos en relación con otros o con pares, tu pareja, tus amigos. Son personas muy parecidas a nosotros. Sí. Y trabajando haciendo policiales, yo no viajé, no soy una persona viajada, pero yo creo que ni viajando hubiese podido hablar con las personas que hablé trabajando de esto. Y bueno, me pude un poquito asomar a realidades diferentes, a la cabeza de un ladrón, algo que me parece fabuloso. Sí, sí. O también conocer fluidos que no hubiese conocido ni no sé. Sí. Vi cuerpos desmembrados, digamos, porque digo, Claro. ¿por qué quiero ir a una morgue? Pero necesito ir a la morgue. Claro. Bueno, ese acercamiento con ese otro me quedó. Sí, sí. Y ahí está. Seguro. No sé si lo Sí. uso literalmente, pero... Sí, 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 hay como una áspera belleza en lo que vos escribís. En tu caso, Waldo, ¿qué es lo que dispara un cuento? Una idea, una sensación, una imagen. ¿Cómo se empieza a procesar adentro tuyo un cuento? No lo sé. Voy a ensayar una respuesta. Estos son los 3 primeros cuentos que yo hice en mi vida. Ah, Posiblemente empecé y abandoné otros. Los 3 tienen como origen, hablando del material textual, anécdotas escuchadas o vividas, sobre todo escuchadas. Por ejemplo, lo que leí recién del último fragmento era de la abuela de una amiga de mi pueblo que sí, se le había muerto el yerno y fue muy gracioso porque fue a decir con la viuda llorando ahí, puta, morirse y seguir dando problemas. El tipo era borracho, Claro. golpeador. las tenía El todas. del incendio arde en las palmeras. Mi abuelo un día me contó que fue no me quiso llevar al incendio, pero que fue al incendio, a uno de los tantos incendios que daban vuelta, y que vio un chancho cruzar prendido fuego, y que alguien saca la pistola y le pega un tiro para que no prenda fuego del otro lado, y que el chancho explota como un globo. Y él me lo contó así. Claro, y eso queda Claro. adentro orbitando. Y entonces, y bueno, con el otro cuento lo mismo. Pero lo que organiza el cuento, lo que genera el cuento, creo que es como... porque la escena del chancho es una línea y media, y en el otro cuento es esa frase que no es importante, el Sí. velorio es un personaje más. Cuando el surgimiento de una voz, digamos. Ahí Empiezo está. como a aparecer un universo, una cosa media melancólica, me salieron estos 3 cuentos. Ujú. En torno a esas anécdotas que fueron tirando, pero fui descifrando de qué se trata a medida que lo escribía. Claro. Y una vez que la anécdota más la voz me dan como una especie de clima, necesito desovillar para ver de qué va. Claro. Y de hecho no me volví a sentar a escribir cuentos, me puse a escribir otras cosas. Claro. Tuve que leer mucho para Ujú. poder escribirlos. Una vez que me di cuenta que había cuento ahí, Sí. tuve Sí. que releer cosas. Que- Y eso. Bueno, ¿sos de volver mucho sobre lo escrito? O sea, y cuando volves, ¿sos más de sacar, de agregar, podás, como... Es raro como lo hago. Cada uno hace. Claro, bueno,
O sea, todo el mundo dice que reescribir es escribir, ¿viste? Yo realmente escribo reescribiendo. No puedo hacer algo de un tirón y después corregirlo. Claro. Me siento el otro día y arranco, si escribí 5 líneas, arranco de nuevo por la primera línea. Ah, mira. Y la revuelvo. Escribo 10 y en vez de seguir de ahí, vuelvo al principio. También un poco por la falta de hábito, ¿no? Me siento todos los días, pero permanentemente escribo corrigiendo. Ujú. Alguien decía que las personas que escriben son profesionales de la insatisfacción. Pues no estás nunca contento Claro. y necesito que suene bien. Incluso ya editado lo leo y Y lo criticas. claro, encuentro un montón de problemas. Sí. Y soy de sacar. Claro, sacar más mucho. Podar. De Sí, sos podar podador mucho. serial. Soy un Sí. podador serial. Está bueno. Tengo como un sistema de pintar algunas cosas con amarillo, por ejemplo, antes de acabar, algunas palabras, y el otro día juego que el ¿Qué? Pac-Man las va comiendo. Hay que reescribirlo hasta que se borra. Algunas que te hacen ruido, Claro. que vos decís. ¿Te preocupan los remates de los cuentos? ¿El final? ¿Te preocupa? ¿Cómo te llevas con esa parte? Si tuviera el poder de poder elegir, me preocuparía. Claro. Pero sí me preocupa. Claro. No soy de, como lector, no me quedo tanto con los cuentos de tipo relojería como los que plantea Cortázar. Cerradito, claro. De Cortázar me gustaba eso que decía que un cuento son los 15 minutos de una persona antes de que cambie todo. Sin embargo, los cuentos de él no eran muy así. Y eso sí me suena más como a los cuentos que hablábamos recién, más americanos, más yankees, que son, como se dice, de final abierto. Ujú. Pero sí me gusta que los cuentos acaben. No necesariamente que acaben cerrando el enigma que propone la trama, pero sí que tengan un final, porque me importa que suenen bien y lo que suena necesita de alguna manera algo que lo vaya pagando o que tenga un chanchán. El cuento de Arden las palmeras tiene la estructura de un recuerdo. Lo empecé a leer Sí. recién y dice el verano del que quiero hablar. Sí. Y me costó, me di cuenta tarde que el cuento se trataba de un recuerdo y que tenía que volver al presente de la persona que estaba recordando. Claro, te encontraste ahí de Claro, repente y en el ahí medio dije, del río. Puta, hay que digamos. terminarlo hoy. Claro. Pero sí, me importa. Sí. El libro está dividido en 3 partes. Ujú. La casa partida, un cuento, Arden las palmeras y mecanismo primitivo. ¿Cómo llegaste a los títulos? ¿Te costó? Y después el título del libro, ¿no? Que elegiste. Sí. No me costó. Me gustaron. O sea, no es que me sentí a pensar. Los 3 tienen, en realidad menos el último, nombre de antes de que los escribiera. Ah, mira. O sea, estaba la cosa de la anécdota y cuando medio surgió el clima, Arden las palmeras, me gustaba que sonara así con el verbo ahí antepuesto. Hay una línea del cuento Claro, pero no la había escrito la línea. que el padre le dice al hijo, claro. Porque había leído el título del libro de esta escritora, ahora no sé dónde se me fue el nombre, pero Recorre los campos azules. Ajá. Y la sonoridad del Sí. verbo puesto así, dije, me encanta. Y digo, bueno, escribí un cuento que se llama Arden las palmeras, tenía como la Sí. intención. La casa partida me encantaba. Sí, tiene mucho... La polisemia del, Claro, totalmente. Y mecanismos primitivos, que es lo que le da título al libro, ¿no? Hay una línea también ahí, que creo. Sí, es Sí. es el único cuento en tercera persona, además. Vos venía esa pregunta, ¿eh? Venía Bueno, esa ahí pregunta. vamos a hablar de eso. Sí, sí. Pero ese cuento se iba a llamar Morirse y seguir dando problemas. Pero Claro. el hecho de que yo no tenga control sobre lo que pasa, ahí descubrimos que con el editor que el velorio no era importante, sino la pareja, lo que pasaba con la pareja que se iba al pueblo. Y la frase mecanismos primitivos la escuché, como escuché muchas cosas. Claro. La escuché de mi novia, que es psicóloga. Ajá.
Y me parecía una frase súper bonita para describir a veces cosas que son, no sé, o brutales, o dolorosas, Sí, o sí, sí. inconscientes. Claro. Tantas cosas, ¿no? Como puede ser, no sé, Sí. la indiferencia, la brutalidad, el enojo, la ira. Vos sabés que un Eh, poco cuando yo hice la semblanza tuya, yo sentí eso, que había que el mundo que vos mostrás es brutal y hermoso al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vos sabés que yo justamente veía eso, ¿no? La voz que narra es alguien que los protagoniza en los dos primeros cuentos. Y en el tercero hay un observador que narra, ¿no? Es así. ¿Cómo fue la elección de esa forma de narrar? la primera persona, con La Casa Partida, que fue el primero que escribí y lo mandé a un concurso y ganó, Sí. fue muy liberador, porque si bien yo venía de la crónica periodística y me daba licencias y por ahí escribía en primera persona algunas cosas, Uh-huh. Encontrar como poder trasladar una subjetividad y a un personaje en este caso y ponerle más o menos una voz. Uh-huh. En Arden las Palmeras, la voz del personaje medio niño abandonando la Sí. niñez, joven, obviamente cuento iniciático de pueblo, me quedaba cómoda ya, y después me lo propuse escribir en tercera. Claro. Solo que empecé a escribir en tercera las primeras líneas, la primera parte, una pareja en un auto, Sí. Evidentemente se han peleado y queda ahí todo a punto de estallar en el auto y llegan a un lugar que no es su casa a pasar un velorio familiar y todo queda ahí. Esa era la situación. Pero no podía elegir el punto de vista. Claro. ¿Quién era el personaje principal? Claro. Y después escribiendo me demoraba en el velorio y pensaba, bueno, si estas dos personas vuelven igual, no hay cuento, no pasa nada, tiene que pasar algo. Uh-huh. A la vez Rubén, como el personaje con el que primero me identificaba, era un boludo bárbaro, Malcriado por dos madres, pero no hacía nada, o sea, había cosas que eran de personaje secundario. Está bien. Entonces, lentamente el punto de vista, aunque no se haya notado mucho, creo que no está resuelto eso, se traslada a Cora, que es la que Claro. el viaje la puede modificar. Sí. Cora decide algo en el viaje. Alguno de los dos tenía que decidir algo. Sí, sí. Y bueno, fue todo un... Estaba como ese auto que se les queda se ahí. les en rompe el entrada del auto. pueblo. Ese fue capaz que el cuento que más tuve que pensar, Sí, el sí. que no alcancé. Para mí no está... Seguiría trabajando, pero Sí. porque me planteó el desafío de la tercera persona de poder jugar con estos puntos de vista, de poder trasladarlos. Claro. ¿Para qué se escribe, Waldo? Para que lo lean a uno. Bien. 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 Y no sé, yo creo que hoy por ahí bromeamos con algunas personas con que hay mucha gente escribiendo, ¿viste? Como, Sí. es como el tema de las bandas de rock en los 90, todo el mundo Sí. ahora va a talleres y hace talleres, Sí. eso dice. Yo creo que, como te decía primero, así como la lectura me emancipó en alguna medida, escribir es un problema gozoso para mí. Claro. ¿Viste? Una necesidad, por un lado, que me ayuda a darle sentido a otras cosas que no puedo decir de otra manera, para no Tal llamar a cual. expresar. Tal cual. Y después como que es un poco tortuoso, Sí. se hace largo, me baja el copete de la necesidad de publicar como tenía con el periodismo, que es una Claro. cosa Que muy... es una inmediatez, ¿no? Pero a la vez, después de lo tortuoso, hay como un placer que me hace bien. Sí. ¿Y qué más te diría? No, eso. Bueno, demos un rodeo, Waldo, y para contarnos, porque vi ahí en tu bio que ganaste un premio provincial de periodismo de investigación Rodolfo Walsh.
¿A raíz de qué fue eso? Contanos un poco como para integrar también todo. Bueno, era un premio hermoso que entregaba el CISPREN, el Sí. Círculo Sindical de Prensa, todos los años, a textos inéditos periodísticos. Y yo, trabajando, aparte de hacer policiales, hice muchos años, cubrí juicios de lesa humanidad. Y a diferencia de muchos colegas con los que nos encontrábamos en tribunales, me atraía mucho el cana, el milico, el imputado, el familiar del imputado. Ya era medio mal mirado porque era hijo de policías. Claro. Y yo trabajaba en el periódico de Familiares y Hijos, ¿no? Era como una cosa fronteriza. Claro. Que a veces me incomodaba y a veces me sentía cómodo. Y ese año, ese premio lo gané con una crónica que se llamaba El represor que amaba las flores, que cuenta a través de un conscripto que encontré de casualidad, Ajá. que fue jardinero de Menéndez durante el 77-76. Él era un conscripto, le tocó caer, y le preguntaron de qué sabía, jardinero. Menéndez se lo llevó a su casa y a la casa que tenían en el tercer cuerpo, y cuenta los jardines de Menéndez, cuenta a Menéndez a través del jardinero, el gusto por las flores, las plantas. Y ese año era anónimo el concurso, mandé 2 y quedé primero y segundo. Pero me dieron una mención para no. Claro. Y el otro trabajo también era un residuo del mismo universo que frecuentaba, con el registro de extremistas. Bueno, Waldo, ¿y dónde se pueden conseguir? ¿Cómo se llega a ellos? Eso Porque está, realmente es re interesante, ¿no? Está publicada casi todas esas notas se consiguen en internet en Cosecha Roja. Bien. También acá el Fabián García, que es un periodista muy querido, que fue mi jefe y muy generoso conmigo, tiene un portal que se llama En Redacción. Bien. Hay varias, no sé, hay una que publiqué con Vergés, sí, donde cuenta cosas muy... Nunca me pasó que alguien me dijera qué hicieron con los restos de los desaparecidos. Nunca alguien lo había dicho, de hecho, en un trabajo periodístico. Y está ahí. Eso. Buenísimo. Ya para ir cerrando esta charla que pasó volando, como verá, ya Waldo, ciudadano, persona en el mundo, ¿qué cosas de la realidad actual te duelen, te interpelan, te conmueven? Una apretadita síntesis. No para hablar mucho. Tengo añoranzas de justicia social. No, me está faltando. Y creo que todos hemos sentido el cimbronazo de los últimos años en general, pero últimamente también del ajuste de las políticas económicas. Pero hacerse consciente, asomarse un poquito en la calle sin querer, mirando realmente la dura, ¿sí? Lo que provoca el pipazo, ciertos tipos de drogas en los barrios y en las familias, me hace mal, digamos. Seguro. Y a la vez me hace sentir absolutamente impotente. No hay nada que hacer. O siento que no hay mucho que hacer. Seguro. Desde acá. Justo, no sé, no tenía que ver con la última pregunta, pero lo que estoy escribiendo ahora tiene que ver con represores e hijos de ser hijos de policía. Bueno, que ya te contaré. Hablaremos horas. En serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego.
muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía. Ha sido el tema Fuego por Intoxicados. Waldo, un ratito más de tu lectura, lo que vos quieras. Bueno, leo unos pedazos de algo que espero que sea como una especie de novela. Novela de no ficción, no sé. Mamá me reta a gritos. Acabo de perder el revólver que mi papá me prestó para jugar. Es un revólver viejo, oscurecido por el uso, el caño fino y alargado, parecido al que usan los vaqueros en las películas. Tenía armas reales en el cajón de mis juguetes. La más usada fue una pistola 45 arrumbrada y sin cargador, la envidia de mis amigos cuando tenía 10 o 12 años. Pero el que perdí, no es un juguete, es un revólver. Todavía no tengo 5 años, lo sé porque aún no está mi hermano y porque vivimos en la casa de alquiler. 2 ambientes, baño afuera, puerta a la ruta con jardín, sin rejas. Lo olvidé, me acusa mi madre afuera, en la vereda, como quien se deja una bici o un autito. Seguramente alguien se lo llevó, o lo debo haber enterrado, por entonces yo enterraba mis juguetes. Es el grito agudo de mi mamá, su reto, lo que me despertó esta mañana. Mi papá no está en el recuerdo, siempre está de guardia en la ciudad. ¿Es un sueño o un recuerdo? Más tarde se lo conté a Sofía. Pregúntale a tu madre, dijo. Llamé a mi madre. Puede ser, dijo mi madre, ya sabes cómo soy, reto mucho. Ahí nomás pego el grito, el chirlo. Mamá pensó que el foco del recuerdo, lo perturbador, lo que me despertó, era su reto. No le prestó importancia al motivo. Salto unas páginas para seguir en el mismo sentido. Bueno. Mi papá siempre se quejó de que lo llamo poco o de que no lo atiendo cada vez que necesita. Todos los días, 1 o 2 veces, suena el teléfono y es él. Pregunta qué hacemos, qué vamos a comer. Antes de cortar dice guarda el auto. A veces agrega cosas como hace frío, el auto sufre. Si le pido algo por mensaje, en lugar de escribir OK, llama para decir bueno. Me irrita su insistencia. Cuando estamos solos, surge el silencio. Un bolo atragantado entre el pecho y la garganta. Hoy lo llamé. Generalmente lo hago para pedirle favores. Estaba en lo del padre de su novia, una casa en medio del campo, alejada del pueblo. Había estado toda la mañana persiguiendo un puma que se comió a unas cabras, un bicho dañino, dijo. A la noche va a viajar a la ciudad. De lunes a viernes, papá vive en Córdoba. Se jubiló a los 48 años, ahora tiene 70, pero todavía hace adicionales en bancos y en fábricas. Los viernes por la tarde religiosamente, viaja al pueblo y vuelve los domingos por la noche. Además de policía, mi papá es fletero, o remisero, o chatarrero. Va y viene con gente y con cosas que carga en un tráiler. Es un trabajo más que le ayuda a llegar a fin de mes, pero creo que hay algo de vocación en eso que hace. Vocación de chatarrero. Desarrolló el sentido de la mirada periférica. Mientras maneja, rastrilla las veredas en busca de cosas que la gente desecha y que él considera útiles. Desde que tengo memoria, me pasé la vida tratando de no ser diferente a él. Nunca quise vestir su mismo uniforme. Si heredé algo suyo, es la vocación de chatarrero. Escribo chatarreando. No junto cosas, junto resto de frases, recuerdos, pesadillas, historias de otros. Los amontono acá, en este archivo. Un pedacito más. Breve. ¿Cómo no? Estoy hablando de mí, sin querer, ¿no? Compramos un portalámparas y algunas luces para el cuarto de mi hija por nacer.
Papá vino a hacer las instalaciones eléctricas, tiene herramientas y está siempre dispuesto. Estuvimos solos toda la tarde, él arriba de la escalera. Cada tanto me pedía un cable, una pinza. Yo lo sostenía. No sé cuánto pasó hasta que pude preguntarle por el revólver que perdí. Era un 22 corto, un revólver así. Papá habla con las manos, también hace ruidos, onomatopeyas cuando no encuentra las palabras. Lo perdí yo. Debe haber entrado alguien y se lo llevó. Me redime de la pérdida. ¿A quién se lo compraste? Me hago el distraído, pero ya sé la respuesta. Era del tiempo del comando radioeléctrico. Nos sabían dar un caño extra de una pistola 45 y un 22. ¿Un caño? Un caño liso, limado, por si tenías un tiroteo. Así no saben de qué pistola salió la bala. ¿Y el 22? Si tenías un tiroteo, lo ponías. Así era la ley, así se hacía. Papá habla desde la cima de la escalera, yo lo sostenía. Podría haberlo dejado caer o haberlo tirado. Cuando era estudiante, si lo escuchaba en una reunión hablar de sus tiempos en el comando, reaccionaba, lo enfrentaba, siempre a los gritos. Ahora, creo que para taparlo, para no seguir hablando, para no escuchar. Ahora me confirma lo que sospechaba. El revólver que perdí era un perro, como se le dice en la jerga a las armas que la policía usaba para plantar. Plantar. Meter en tierra una planta, un vástago, una esqueje para que arraigue. Me parece escuchar la voz chillona de mamá ordenándome que busque el revólver. No sé dónde está. Lo enterré. ¿Qué raíces habrá echado el arma que planté? Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada. Sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Ha sido la canción Clara por el grupo uruguayo No Te Va a Gustar. Waldo, vamos terminando. Lo que quieras decir ya como para cerrar. Qué mandato, decía algo para cerrar. Quiero decir que me siento muy feliz porque me alegraste la semana invitándome a hablar de las cosas que uno hace fuera del trabajo, robándole tiempo a la familia, a los patrones, a los amigos, en mucha soledad. Me siento que estoy aprendiendo, que me llevó, tengo 41 años, mucho tiempo probar a escribir un cuento y que ojalá la gente siga escribiendo buenos libros para poder leerlos, para poder seguir aprendiendo.
Bueno, hermoso lo que nos has dicho, porque bueno, nosotros lo hacemos con mucho cariño a esto, ¿no? Así que repartir la palabra es algo muy lindo, hacer radio en esta radio que hoy cumpleaños, así que has tenido ese privilegio hoy. Sí, así que sí. la radio tiene esto, ¿no? Tan Y lindo. busco en YouTube siempre, bueno, el otro día me mencionaste a Lucas Tejerina, ¿viste? Sí. Y pongo los programas viejos y es una buena compañía. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! La voz de ustedes, la gente que invitan, Bueno. es muy bonito. Gracias. Nos vamos yendo ya hasta el próximo martes, en que la invitada va a ser la poeta Antonella Paltieri Fisore. Buenas noches. Hoy los valles, bosques y montañas quieren verte ir. Hoy senderos, mares y las nubes velarán.